Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 48 al 59. Juan, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 48 al 59. Y el tema de hoy es comer la carne y beber la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Así que vamos a estar viendo hoy en día lo que esto significa y lo que no significa. El domingo pasado estuvimos viendo tocante lo que Dios nos manda. Dios nos prohíbe en el segundo mandamiento a hacernos esculturas, estatuas, figuras para adorar al Dios verdadero. Dios prohíbe hacer eso. Dios nos prohíbe a querer hacer algo físico para representar a Dios, que es que Dios es espíritu, espíritu eterno. Y por consecuencia de eso, nuestra adoración es espiritual. Ahora, Jesucristo va a hablar ciertas cosas en estos versículos y también tenemos que verlo espiritualmente, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Así que vamos a leer en Juan 6. Y este pasaje que vamos a leer también es usado por la Iglesia Católica Romana. Y ellos creen de que Jesucristo está hablando de la cena del Señor, que se está constituyendo la cena del Señor, pero ellos están equivocados, porque vamos a llegar a ver de que no se está constituyendo la cena del Señor. Mucho menos está hablando de la transubstanciación. La transubstanciación ni se escuchaba de tal cosa. Desde el comienzo de la iglesia pasaron hasta 1000 años y no se escuchaba de esto. No se usaban estos versículos para hablar de la transubstanciación. 1000 años, así que no existía. Esto es algo que inventó la Iglesia Católica Romana. Es algo que no es bíblico. Así que comer la carne y beber la sangre de Cristo, ¿qué significa? ¿Será que Roma, la Iglesia Católica Romana, está correcto o están incorrectos? ¿Están errados tocante su interpretación de ciertos textos? Vamos a ver, simplemente hoy en día vamos a ser simples, vamos simplemente a leer los textos, vamos a dejar que los textos mismos nos dejen saber de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. Va a ser un mensaje simple, quizás va a ser corto el mensaje, no lo sé, todo depende, que Dios, el Espíritu Santo, nos guíe y nos guíe a poder ver, nos ilumine, entender lo que se está diciendo y no diciendo en su contexto. Así que Juan 6, versículos 48 al 59 dice la palabra de Dios. Dice: yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Así que acabamos de ver ciertos textos que hablan de muchas cosas. Son textos ricos. Son profundos. Podríamos pasarnos un largo tiempo en estos textos. Podríamos pasarnos largos tiempo. Quizás en el futuro, si Dios lo permite, llegaremos a pasar estos textos, a verlos, a estudiarlos en profundidad para entenderlos. Pero acabamos de leer ciertas cosas aquí. Y Roma enseña de que Jesús, cuando habla de comer su carne y beber su sangre, ellos creen que se está hablando literalmente. Se cree en la transubstanciación, se cree que el sacerdote al consagrar la hostia, al levantar la hostia, la está consagrando. El sacerdote tiene poder para hacer descender a Cristo, y literalmente la hostia deja de ser
simplemente pan y llega a ser literalmente el cuerpo de Cristo. Y la copa para de ser simplemente vino, sino que literalmente es la sangre de Cristo. Aunque ellos dicen, bueno, sí, en lo exterior no cambia, parece ser igual, pero interiormente ha visto un cambio, la transubstanciación. Y eso es algo que en realidad ellos, cuando uno se pone a meditar en esto, como le dije, durante siglos, esto no se creía, no se enseñaba. Fue algo que inventó la Iglesia Católica Romana. ¿Para qué? Para mantener a los peregrinos cercanos a su sistema pagano, para guiarlos a lo que ya hemos visto, a la idolatría. Ahora, ¿será que Cristo, o más bien voy a mencionar esto en los coros, en las alabanzas, hablamos de que venimos a adorar a Cristo. ¿Por qué venimos a adorarle? ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? Hablando del Evangelio. Todos conocemos el Evangelio, ¿verdad? Conocemos que Dios, y vamos a ver los textos, por si alguien no sabe, por si alguien quizás no ha leído los textos, no ha leído las Escrituras, sabemos que Dios amó al mundo y mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Jesucristo, Dios se hizo hombre. Jesucristo es Dios. Él vino, se hizo hombre, vivió por nosotros, murió por nosotros. Él fue a la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. La ira de Dios fue sobre él. Él fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. Él vino, se hizo carne, fue crucificado, sepultado y resucitado. Ese es el Evangelio. Y Jesucristo aquí en estos textos que acabamos de leer está hablando del Evangelio, no está hablando de la cena del Señor. Vamos a verlo, vamos a llegar a entenderlo. Se está hablando del Evangelio. Jesús se está refiriendo al Evangelio, apuntando a la cruz, apuntando a su muerte. Tienes que creer que Él se hizo hombre, Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El Evangelio de Juan, ese es el fin, ese es el propósito del Evangelio de Juan, de que tú creas. Él se hizo carne, Él murió por nosotros, Él resucitó. Entonces tienes que creer eso, que Él murió por ti, por tus pecados. Y es lo que Jesucristo está queriendo decir. Ahora también voy a decir algo antes de que se me olvide. Jesucristo, cada vez que hablaba con personas, Él hablaba y era simple en su hablar. Pero cuando veía que las personas eran incrédulas, querían contradecirlo, querían discutir con Él, lo que Él a menudo hacía era de que Él comenzaba a hablar de cierta forma, en el cual podemos decir medio que las escondía de ellos y hablaba de cierta manera que era entendida solamente por aquellos que eran enseñados por Dios. Entonces, habían cosas que después él hablaba y comenzaba a hablar y después lo hablaba de otra manera, en el cual era dificultoso para algunos entender, pero Dios, el Espíritu Santo, iluminaba a los que son de Cristo para que lleguen a entender de lo que se estaba hablando y no hablando. Esto lo vemos muy a menudo, por eso están las parábolas. Él hablaba de cierta manera. Entonces, ¿será que Cristo está diciendo de que Él, creer de que la transubstanciación, creer de que Él desciende, ¿será que Cristo quiere que tú lo comas literalmente para que al fin y al cabo llegue a terminar en tu estómago y de ahí terminar en el baño, en la taza? ¿Será que Jesucristo está diciendo eso? ¿Será que nosotros necesitamos a Cristo en nuestro estómago? ¿O será que necesitamos a Cristo en nuestra alma? Acuérdense de esto. ¿Será que Cristo quiere Él terminar en nuestro estómago? ¿O será que quiere que Él esté en nuestra alma? Ahora, esto es la transubstanciación. ¿Será que, imagínense en esto, pensando en esto, será que en cada vez que hay misas, imagínense en un estado cuántas iglesias católicas romanas hay? En un estado nada más. Ahora imagínense en una nación, ahora imagínense en naciones. ¿Será que Cristo está queriendo decir de que en cada misa Dios el Padre está ahí como carnicero
Y literalmente le va a decir Cristo, ven para acá porque te voy a descuartizar, te voy a quitar pedazos de carne y vamos a mandarlas allá abajo en el cielo y la gente te va a comer y vamos a desgransar, a quitarte la sangre, a derramar tu sangre, y cada vez que hay misas y van a beber tu, literalmente van a comer tu carne y van a comer tu sangre, o van a beber tu sangre. ¿Será que eso es lo que está diciendo Cristo? ¿Que eso va a suceder? ¿Será que las escrituras enseñan eso? De que que hay una misa católica romana, eso sucede. El carnicero está ahí y pedazos se emanan ahí. ¿Saben? Cristo como hombre, Él no puede estar en todo lugar, ¿verdad? Hablando de su carne, ¿verdad? Cuando vino Cristo aquí, eso es lo que él era hombre. Como Dios obviamente sí, pero como hombre no. Y otra cosa también de tomar en cuenta es de que vemos que en el Evangelio Dios da a su Hijo. Él ya lo dio. En la transustanciación, en la misa católica romana, tú le ofreces a Dios cuando Dios ya te lo dio a ti. Es contradictorio a lo que vemos en las Escrituras. Dios manda a su Hijo, Dios nos los dio, pero en la creencia católica romana lo tienes que ofrecer a Dios cuando Dios ya lo mandó. Y fue, como dice en el libro de Hebreos, una sola vez. De esto ya hablamos, de la iglesia, de la misa católica romana. ¿Será que es bíblica? Y hablamos de eso, vimos en el libro de Hebreos, vemos cómo dice, vez tras vez, un solo sacrificio perfecciona para siempre. Y vimos de que en la misa católica romana, en la transustanciación, en la hostia, ese según que es el mismo sacrificio que ofrecen, ese sacrificio que ellos ofrecen no perfecciona. Entonces el sacrificio de la Biblia perfecciona, el sacrificio de la iglesia católica romana no perfecciona. Bueno, esto hablo a los que ya hemos visto, los que se recuerdan, los que aprendieron y entendieron tocante a la misa católica romana, si es bíblica o no es bíblica. Así que vamos a ver, comer la carne y beber la sangre de Cristo, ¿qué significa? Vamos a ver primeramente en Juan 1:1 para ver unos textos, refrescar nuestra memoria tocante, ver lo que Juan está hablando y ver de que Dios por medio de Juan nos está dejando saber de que quién es Cristo. Y hablar de que esto habla de espiritualmente. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que aquí el verbo es Cristo Jesús. Sin duda alguna, Él es Cristo y Él es ¿qué? Él es Dios. También ya vimos Juan 1:1, lo estudiamos, lo vimos perfectamente. Vimos de que ahí está hablando literalmente, no es de que era un Dios, sino es Dios en realidad. Él es Dios, Jesucristo es Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, de lo que ya hablamos. Jesucristo, que es Dios, vino, se hizo carne, se hizo hombre, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Luego, un texto que conocemos, todos conocen, quizás hasta personas que ni van a iglesias conocen este texto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién lo dio? Él lo dio, ¿verdad? Él lo mandó. Él nos dio su Hijo. No tenemos que nosotros dárselo a Él, sino que Él lo dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué mandó al Hijo? Porque es que Jesucristo vino, vivió entre nosotros, vivió por nosotros, murió por nosotros. ¿Para con qué fin? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Y vamos a ver que aún los textos que Roma usa para, según ellos, apoyarse de que está hablando de la transustanciación, vemos de que ellos ni creen de lo que está hablando en sus textos. Porque si le preguntamos a un católico romano, ¿tú ya tienes vida eterna? ¿Tú ya eres salvo por la eternidad? Ellos, a la luz de sus creencias, ellos son forzados a decir, no soy salvo todavía. Y aún ellos creen que aún después de tú vas a misa, puedes ir a misa 20,000 veces, 30,000 veces, y aún así vas a llegar a terminar en el purgatorio. Tienes que ser purgado todavía, porque la sangre de Cristo no fue suficiente para ellos. Pero la Escritura dice bien claro, si tú crees en Él, no te vas a perder y tienes que vida eterna, vida eterna. Versículo 14, regresando hacia atrás, dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la crucifixión.
es necesario que sea levantado. Él vino con ese fin de ser levantado, puesto en una cruz, a morir por nosotros. Y se nos va a hablar de vida. Habla vida que habla de vida, después es muy específico, vida eterna. Obviamente cuando tú dices de vida, bueno, todo ser que vive obviamente tiene vida, pero no tienen vida eterna. Muchos hoy en día se afanan con la vida física. Y esto lo podemos ver en comerciales, podemos ver cuando si tú vas a un gimnasio, puedes ver de que hay personas que se afanan con la vida física. Se afanan con la vida, con el físico, con el vivir en esta tierra. Se habla de a muchos cuando van a hacer ejercicio, hay unos que van a hacer ejercicios en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Están afanados con lo físico. Están afanados con la vida material. Muchos piensan en lo material, piensan en esto y el otro, piensan en el dinero, piensan hacer esto y otro, pero ¿qué de la vida espiritual? ¿Qué de la vida espiritual? ¿Será que las personas piensan del más allá, piensan de la vida espiritual? ¿Qué de ellos si llegan a morir? Siempre he dicho, y lo repito de nuevo, y lo digo de nuevo, he dicho, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Tristemente, hace unos días murió alguien, ¿verdad? Creía en Cristo, defendía lo que es bíblico. Hace poco en las noticias miramos que llegó a morir otra persona. ¿Era cristiana o no cristiana? No lo sabemos. ¿Por qué murió? Simplemente porque discutían sobre, yo creo que era una lavadora o algo. Este hombre discutía con su líder, supervisor de una lavadora. ¿Qué pasó? El hombre terminó degollado, decapitado, simplemente porque discutían sobre una lavadora, una secadora, era algo así. Accidentes que suceden. ¿Qué de la vida espiritual? Muchos están afanados con la vida física, con lo material, con el físico, pero ¿qué de la vida espiritual? ¿Qué de la vida espiritual? Y vamos a ver que en el contexto de Juan 6 se comienza a hablar de la vida, de la comida física, pero de ahí Cristo lo lleva a hablar de la comida espiritual. Antes de que se me olvide, simplemente podemos estamos en Juan 6, podemos nada más darle una vuelta a la página, o no sé, en la mía, así está. Por ejemplo, en Juan 6, versículo 1, si tú miras lo que dice ahí, alimentación de los 5,000. Jesucristo alimenta a 5,000. Y ya no vamos a leerlo, tú conoces la historia. Jesucristo convierte, ¿verdad? Hace el milagro y alimenta a 5,000. Comida literal, comida física. Y de ahí van y siguen a Cristo, están siguiéndolo, están buscándolo porque después no lo encuentran. Jesucristo les dice, ustedes me siguen simplemente porque comieron lo físico. Pero hey, no busques solamente eso, sino labora por encontrar la comida espiritual. Así que lo lleva a algo, está hablando hace un contraste de lo literal, comida, literalmente hablando, a espiritualmente hablando. Aquí en Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Ahora, vamos a comenzar a pensar esto. Cuando uno dice, o cuando uno lee aquí en Juan 6:48, cuando dice yo soy el pan de vida, y vemos que anteriormente dice que Él descendió del cielo, nadie en su razonar, en su buen razonar, va a pensar o va a imaginarse de que del cielo descendió un pedazo de pan, dice, ahí viene Cristo, que es un pedazo de pan, literalmente. Nadie piensa eso, ¿verdad? Nadie piensa que Jesucristo descendió como un pedazo de pan ahí. No, ¿verdad? No pensamos eso. Así que yo soy el pan de vida, y no pensamos que Él es un pedazo de pan, sino está hablando espiritualmente, simbólicamente. Yo soy el pan de vida. En el 48. Así que yo soy el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Anteriormente hablando del pan, están hablando del pueblo de Israel, del maná, que era físico, pero Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que les da verdaderamente vida eterna. Está hablando espiritualmente hablando. Vamos a leer versículos 33 al 40 aquí de Juan 6:33.
Juan 6:33 al 40, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahora acuérdense de este texto, porque también es muy importante. Jesucristo está dejando saber algo aquí que te va a ayudar a entender otros textos. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y si esto habla de hambre, habla de comer. El que a mí viene y come nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comer, beber. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque Dios el Padre ya se los ha dado. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Por qué? Porque aquí vemos, como digo, hay mucho de qué hablar aquí. Los que son de Cristo tienen fe genuina. Los que vienen a Cristo, Jesucristo no los va a echar afuera, porque son dados del Padre. Así que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Pregunta, ¿será que el católico romano cree que van a haber ciertos católicos que se van a perder? ¿Son fieles católicos que se van a perder? Ellos sí creen. Si tú les preguntas, ¿tienes vida eterna ya? Dice, no, todavía no tengo vida eterna, todavía no la tengo. ¿Vas a llegar a entrar en el reino de los cielos? Van a decir, no, pues quién sabe, espero, pero dice, esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenga vida eterna y yo le voy a resucitar en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre. Jesucristo es el buen pastor, y como el buen pastor no va a perder a ni una de sus ovejas. Las que vienen a Él tienen vida eterna. Las que vienen a Él, creen en Él, tienen vida eterna. No es vida temporal, es vida eterna. La tienen. Y yo, dice, y yo lo resucitaré. Es un hecho. Jesucristo habla con certeza. No, si siempre y cuando, no, si esto y el otro, no, porque todas las religiones del mundo, aun las que se dicen ser cristianas, es Cristo más tus obras. Es creer en Él más sacramentos, creer en Él más esto y el otro, más guardar un día, etcétera, etcétera. Jesucristo dice, el que viene a mí, el que me mira, viene a mí, se acerca a mí, cree en mí, tiene vida eterna. Y todo lo que viene a mí es porque es dado de Dios el Padre, y yo no le voy a echar fuera, y yo le doy vida eterna, y yo le voy a resucitar, es un hecho, yo le voy a resucitar en el día postrero. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Yo soy. Se está haciendo énfasis en una salvación eterna que es por fe, no por obras, no por hacer ciertos rituales. No se está enseñando eso en su contexto. Es por fe. Venir a Cristo y creer. Si Cristo no fuese el yo soy, entonces no hay salvación. Si Jesucristo no es el pan de vida, dice yo soy el pan de vida. Si no es el pan de vida, no hay salvación. Si no es el buen pastor, no hay salvación. Si no es el Cordero de Dios, no hay salvación. Dice yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el salvador del mundo. Él es el yo soy.
Y si no fuese el yo soy, no hay salvación. Como dice el apóstol Pablo, miserable de nosotros. Pero Él es el gran yo soy. Versículo 49 dice así: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ellos murieron, comieron algo físico. Sí, ese pan descendió del cielo, pero era pan literal, físico. Lo comieron, llegó a su estómago y se desecharon de eso. Pero murieron porque era físico. Pero dice, yo soy el pan de vida. Hace un contraste. Está haciendo un contraste entre el pan físico y está hablando ahora espiritualmente. Yo soy el pan espiritual. Y este pan espiritual da vida eterna, da vida espiritual eterna. Para que vayan entendiendo cómo va siendo el contraste. Yo soy. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Por qué murieron? Porque simplemente el pan físico te mantiene con vida mientras que estés aquí, ¿verdad? Te mantiene lo físico vivo, pero lo espiritual no. Un pan, literalmente hablando, no tiene poder para darte vida espiritual. Solamente Cristo, el pan verdadero, el pan de vida. Jesucristo te da vida espiritual. Y necesitamos vida espiritual. No necesitamos a Cristo en nuestro estómago. No necesitamos que se haga literalmente pan. No necesitamos que sea literalmente carne. Así que Jesús es el verdadero pan. Yo soy el verdadero pan. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero ellos llegaron a morir. Ellos murieron. Entonces está hablando de una necesidad. Ellos estaban afanados en la vida física. Queremos alimento, alimento, alimento. Queremos comer. Pero Jesús está hablando de vida espiritual. Vida espiritual. Jesús es el verdadero pan. Versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. De él come. Creer en él. No vas a morir. Ese es el pan que descendió del cielo, hablando del mismo, para que el que de él come no muera. Si tú crees en él, tú no vas a morir. Creer en Jesucristo. Creer en su humanidad. Creer en él. Él se hizo carne. ¿Qué es el evangelio? De nuevo, tengan esto siempre en mente. El evangelio es, él se hizo hombre, ¿verdad? Él se hizo carne. Él se hizo hombre y él fue a la cruz. Él murió, él derramó su sangre, se hizo carne, fue humano, derramó su sangre. La sangre, la vida está en la sangre, dio su vida, en otras palabras, para que nosotros pudiésemos tener vida. Él murió en la cruz del Calvario. Ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Obviamente, el pan físico tú comes y vas a morir, ¿no? Todos morimos. A no ser que venga Cristo antes de que muéramos. Pero aquí está hablando espiritualmente. Está hablando espiritualmente. Vamos a Juan 5:24, nada más para ver unos textos anteriores. Dice en Juan 5:24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ha pasado de qué dice Jesucristo? De muerte a vida. Ahora, una pregunta: ¿será que la Iglesia Católica Romana cree en esto? ¿Será que el católico romano cree en esto? ¿Será que cree que tiene vida eterna? ¿Será que cree en las palabras de Cristo Jesús? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. Cuando tú crees, tú tienes en ese instante, tienes vida eterna y no vendrá a condenación. No va a venir a condenar. No es que, siempre y cuando. No es que tú no sabes el día de mañana. No, Jesucristo dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tienes vida espiritual. Estabas muerto espiritualmente, pero ahora al tú creer tienes vida espiritual. Está hablando espiritualmente, obviamente. En Juan 8:24, nada más para ver unos textos hablando de lo que se refiere Juan. En Juan 8:24, viendo de que vez tras vez se nos deja saber esto en el Evangelio de Juan. En Juan 8:24, nada más unos cuantos textos, porque hay varios. En Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy,
¿Yo soy qué? Yo soy el gran, yo soy el Mesías, el Cordero de Dios, aquel que viene, se hizo hombre y va a morir para salvar. Porque dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vas a morir en tus pecados. En Juan 11, 25, Juan 11, 25 y 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No morirá eternamente. ¿Lo crees? Si tú crees en Él, vas a tener vida eterna y por consecuencia no vas a morir eternamente. En otras palabras, no tendrás muerte eterna, condenación, sino que vas a tener vida eterna. Está la vida eterna y está la muerte eterna. Vimos el domingo pasado, ¿verdad? Cuando Lázaro y el rico, ¿verdad? Estaban muertos, ¿verdad? Estaban muertos, pero estaban, obviamente, espiritualmente estaban ahí, estaban vivos. Cuando tú mueres no paras de existir. Estás muerto, pero estás vivo, ¿verdad? Muerto físicamente, vivo espiritualmente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lo dice con certeza. No va a morir. No dice, bueno, ya depende de ellos. No, siempre y cuando esto ya... No. No va a morir eternamente. ¿Lo crees? Dice Jesús, ¿crees esto? ¿Será que el católico romano cree esto? Que si tú crees en Él, confías totalmente en Él, en su obra redentiva, ¿será que creen ellos que no van a morir? ¿Que sus pecados son perdonados todos? No hay más necesidad de sacrificios, no hay necesidad de un purgatorio, porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Él nos da vida eterna, no temporal, sino vida eterna. Yendo a Juan 10, 26 al 28, noten esto, en Juan 10, 26 al 28, dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Note que dice, pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen? Porque no sois de mis ovejas. No dice, no son de mis ovejas, porque no creen. No lo que dice, no dice, no son de mis ovejas, porque no creen, sino dice, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre me da, viene a mí. Ya Dios el Padre te da una fe genuina, y las ovejas de Cristo creen. Pero aquellas que no son ovejas de Cristo no creen porque no tienen esa fe genuina. Mis ovejas oyen mi voz, o más bien 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, porque si fueran de mis ovejas iban a creer. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No se la ganan, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No van a perecer jamás. Jesucristo dice, ¿crees esto? No van a perecer jamás sus ovejas. Jesucristo da vida eterna a sus ovejas. Él nos da vida eterna. Vida eterna. Tienes que entender eso. Cuando tú lees vida eterna, literalmente la Biblia quiere decir vida eterna. Es para siempre, por la eternidad. Jesucristo dice, no van a perecer jamás. Nunca van a perecer jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, nada. Romanos 8 también te dice, nada te va a separar del amor de Cristo. Nada, ni lo porvenir, ni potestades, nada creado va a separarte del amor de Cristo. En Juan, regresando a Juan 6:51, así que vemos el Evangelio. Cree en Él, tienes vida eterna, estás en sus manos, no vas a perecer jamás, nunca vas a perecer. En Juan 10, 17, 18, Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie le quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hablando de su crucifixión y resurrección. Yo la pongo. Yo voy a dar mi vida. Me hice hombre y voy a ir al Calvario. Voy a ser crucificado. Mi cuerpo, mi carne va a ser dada ahí. Derramada mi sangre. El Evangelio apuntando a la cruz. Él fue a la cruz. Jesucristo, hombre, fue a la cruz. Derramó su sangre. Murió en la cruz.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hablando de la cruz. Hablando del Evangelio. Jesús en Juan 6:51 no está hablando literalmente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es mi carne. Él como humano la dio. ¿Dónde la dio? Yo doy mi vida. ¿Dónde fue que dio su vida? En la cruz del Calvario. Está hablando de la crucifixión. Así que no está hablando literalmente. Cuando dice yo soy el pan vivo, obviamente no está hablando que literalmente es pan que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, que yo voy a dar. No es que ya está, sino que lo voy a dar. No está constituyendo la cena del Señor. Y esto lo voy a dar. ¿En nombre de Jesús? En la cruz del Calvario. Vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que no está hablando literalmente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, versículo 66, o más bien versículo 63. Dice, el Espíritu, que es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando espiritualmente. No está hablando literalmente cuando habla de su carne y habla de su sangre, sino está hablando espiritualmente. Versículo 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el Cristo? Dios se hizo hombre. El Cristo vino, moró entre vosotros, y la profecía, Él iba a morir en una cruz. El Cristo. Así que cuando habla de beber, comer, está hablando de la crucifixión. Está hablando de su muerte como hombre. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para darnos vida eterna. Y Él dice, comer, beber, venir, creer. Comer, beber, venir, comer, para que se les quede grabado. Cuando dice el que come y el que bebe, el que viene y el que cree, tiene vida eterna. Y esto lo vamos a ver bien claramente en su contexto, porque aquí no nos inventamos cosas. Aquí lo vamos a ver. Jesucristo ya no nos dejó saber, pero quizás no se acuerdan. Un texto que le dije, acuérdense bien. Sabemos que las almas tienen hambre, y esas almas van tras ciertas cosas, buscan, quieren saciar ese vacío que hay en sus almas, y buscan ciertas cosas, pero no buscan a Cristo. Eso Dios el Padre tiene que moverse en la vida de alguien y llevarnos a Cristo. Por eso Cristo dijo, nadie viene a mí si no fue dado del Padre. Y lo vamos a ver en su contexto. Por ejemplo, lo podemos ver desde ahorita. En Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, enseñados por Dios. Dios te tiene que enseñar. Dios te tiene que enseñar. Esto habla de Isaías 54:13. Enseñados por Dios. Dios tiene que venir y te enseña, te ilumina. Sabemos que el Espíritu Santo viene, nos ilumina, nos enseña, nos deja saber quién es Cristo Jesús. Y llegan a entender y creer. Los que son enseñados por Dios van a creer, van a venir y van a creer en Cristo. Los que no son enseñados no van a creer. Por eso mis ovejas, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, porque no han sido enseñados por Dios. Pero los que son enseñados por Dios, Dios los ilumina y llegan a entender, y no van a malinterpretar las palabras de Cristo. Van a entender de lo que Jesucristo está hablando y no hablando. Versículo 51 dice,
yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Para siempre. ¿Será que ellos creen esto? ¿Será que ellos cuando van a misa, cuando ellos creen que ellos van y toman la hostia, según ellos, su creencia de ellos, ¿será que ellos creen que viven para siempre? Ya no tienen que preocuparse, ya tienen vida eterna. No, ellos no creen eso. Como le dije, ellos leen esos textos y no lo creen. No creen lo que dice Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando del sacrificio de Cristo. El sacrificio. Él en la cruz del Calvario dio su vida, derramó su sangre para darnos vida eterna. Pero el católico romano no cree esto. Su sistema pagano, falso, errado, no bíblico. Ellos no creen de que Cristo Jesús salva perpetuamente, eternamente. Ellos no creen. Un católico bien instruido en su falsa doctrina, si tú le preguntas, ¿eres ya salvo?, te tiene que decir que no es salvo todavía. Tiene que pasar el purgatorio. Aún sus sacerdotes reconocidos te van a decir, no, pues aunque seas un fiel católico, vayas a 1000 misas, todavía vamos a ir al purgatorio. Dice, se incluye el sacerdote también, van a ir al purgatorio. Todavía tienes que ir al purgatorio. Y van a misa tras misa, miles y miles y miles y miles y miles de misas. Pero Jesús dice, el que come, el que cree en mí, tiene vida eterna. Así que se está hablando del sacrificio. Regresando a Juan 1:29 para ver esto. En Juan 1:29, para dejarnos saber que Juan ya nos había dejado saber esto. En Juan 1:29 se dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Obviamente no creemos, ¿verdad?, que Jesucristo literalmente es un cordero, ¿verdad? Sino está hablando simbólicamente, espiritualmente. Jesucristo es un sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios y Él quita el pecado del mundo. No el purgatorio, no como algunos creen erróneamente, increíblemente creen que Satanás va a llevar los pecados. Hablando de la iglesia adventista. Así que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. No el purgatorio, no ciertos rituales religiosos, sino Cristo Jesús. Dice el versículo 51 en Juan 6, por la vida del mundo. ¿De qué está hablando aquí? De todas las naciones, porque para los hebreos, para los judíos, ellos creen que solamente era para ellos, para el judío solamente, pero dice, da su vida, va a dar su vida, va a ser sacrificado por la vida del mundo, para dar vida al mundo. No solamente al judío, sino a los gentiles también, a las demás naciones, a todo aquel que cree. Dice, todo aquel que cree. No solamente el judío, sino también el gentil. No solamente el mexicano, también el de Guatemala, Honduras, el americano, etcétera, etcétera. Todo aquel que cree. Todo aquel que viene a Cristo y cree en Él. Por la vida del mundo. Está hablando de todas las naciones. Todas las naciones. Versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces los judíos contendían entre sí. ¿Qué es lo que está diciendo? Ellos entre sí estaban diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Entre sí contendían. Bueno, esto es lo que quiere decir. ¿O estará hablando literalmente? ¿Está hablando simbólicamente? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo que está diciendo esto? Ellos estaban ahí divulgando, argumentando. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Dice que descendió del cielo, pero ¿cómo eso es posible? Versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? ¿Cómo es esto posible? Este dice que es el pan verdadero que descendió del cielo, pero nosotros lo conocemos. ¿No es este el hijo de José? ¿Conocemos? ¿El hijo de José, el hijo de María? ¿Cómo dice que descendió del cielo si nosotros sabemos que nació de una mujer? Y ahí es donde ellos tropezaban. ¿Cómo dice Jesús? Descendí del cielo, pero tú naciste aquí de una mujer. Pero obviamente la profecía fue dada, ¿verdad? De una virgen iba a nacer.
una virgen, no de una simple, de una mujer, una virgen, milagrosamente, iban a ser Jesucristo. Entonces ellos tropezaban en esto, y por esto que ellos era causa de tropiezo. Descendió del cielo, mentira, no descendió del cielo, algunos decían. ¿Cómo que es el pan verdadero? ¿Creer en Él? ¿Cómo puedo yo creer en Él si yo sé que Él nació? ¿Es un ser humano? Ellos querían eso, algunos. No podían ver que Jesucristo vino. Él es Dios, se hizo carne. Por eso dice, cree en esto, cree en esto. Yo soy Dios. ¿Qué dice Juan 1:1? Él es Dios, ¿verdad? Tienes que creer que Él es Dios. Él se hizo carne. Él murió por nuestros pecados. Tienes que creer eso. Él derramó su sangre. Tienes que creer, si no, no tienes vida eterna. Tienes que comer esto. Tienes que beber esto. Creerlo. Tienes que venir y creer. Si no, no tienes vida eterna. Así que ellos contendían, argumentaban, decían ¿qué es lo que está hablando? ¿Está hablando literalmente o no literalmente? Estaban contendiendo, estaban haciendo exactamente lo que hicieron el pueblo de Israel, el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento cuando salieron de Egipto. Vamos a ir ahí rápidamente en Éxodo 17. En Éxodo 17. Éxodo 17, versículo 2. Nada más leer, hay un texto ahí. Éxodo 17, versículo 2. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ellos siempre estaban renegando y renegando, dudando y dudando, no creían. Y dice, tentaron a Jehová. Tentaron a Jehová. Y ellos aquí están tentando a Jehová. Dios mandó a su Hijo y no lo estás creyendo. Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, pero no lo quieres creer. Jesucristo mismo te está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy ese pan que descendió del cielo, yo soy el verdadero pan, pero tú no quieres creer. Están discutiendo, no quieren creer ustedes. No quieren creer. Así como el católico romano no quiere creer que Jesucristo es verdaderamente el pan que da vida eterna, literalmente te da vida eterna. Eternamente está hablando. Vida eterna. Es eterna. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás. Y no lo quieren creer. Y muchos ahí, no hablan, aparte de la Iglesia Católica Romana, hay muchos ahí que se dicen ser cristianos evangélicos y no quieren creer eso tampoco. Porque creen que miles se han perdido y miles más se van a perder. Jesucristo, ¿será que Jesucristo en realidad es el buen pastor? Dice, la voluntad del Padre es que yo pierda nada. Pero ellos te predican, te enseñan que miles se han perdido. Y según se basan en sus sueños o sus visiones. Oh hermanos, yo fui llevado al infierno y vi a miles perdidos. Entonces Jesucristo perdió miles y según ellos va a perder miles más. Cuando Jesús dice, yo voy a perder a ni uno. ¿A quién tú le crees? ¿A lo que dice la Biblia o lo que dice una supuesta visión? ¿A lo que dice la Biblia o lo que dice la Iglesia Católica Romana? Dice, tendrán vida eterna. Versículo, aquí regresando Juan 6:52. Dice, entonces los judíos se contenían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Versículo 53. Dice, Jesucristo aquí no se retrocede. Acuérdense de lo que les dije anteriormente. Jesús está hablando ahí claramente, pero por causa de su necedad, por causa de su incredulidad, Él comienza ahora, habla de esta manera. Y no se va a retroceder, sino que habla más todavía de una manera que para ellos es ofensivo. Versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tienes vida en vosotros si no coméis, si no crees en Cristo Jesús. Jesucristo es Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Como hombre vino, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Si tú no crees esto, no tienes vida en vosotros. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su carne y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Tienes que creer el Evangelio. Tienes que creerlo.
no tenéis vida si no creéis en el Evangelio. Y obviamente Jesucristo no está hablando aquí literalmente. No está hablando de que comas literalmente su carne y literalmente bebas su sangre. No está hablando eso. Jesucristo no está diciendo cómeme para que termine en tu estómago, porque no lo necesitamos en nuestro estómago, lo necesitamos en nuestra alma. Vamos a ir aquí a Levíticos para ver esto. Los judíos era prohibido para ellos hacer esto. Y se les prohibió más de una vez, pero vamos a ver aquí en Levíticos 17:11, de que él no estaba hablando literalmente. Ellos entendieron. En Levíticos 17:11 al 14. Levítico 17:11 al 14 dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ninguno de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda la carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Así que ellos sabían la prohibición bien claramente. Jesucristo aquí no está diciendo que quebrantes eso. Él no está diciendo que comas su carne o bebas su sangre literalmente. No. Porque obviamente nos dice que no es bueno esto. Y aún en Hechos 15, cuando se junta toda la iglesia, esto también es prohibido. No vas a comer sangre, no vas a beber sangre, porque la vida está en la sangre. Jesucristo derramó su sangre, su vida, hablando de la muerte. Cuando habla de sangre, habla de la muerte. Cuando habla de sangre, habla de la cruz. Hablando de expiación, un cordero, el cordero de Dios. Jesucristo no está diciendo literalmente come mi carne y bebe mi sangre. Literalmente, no, está hablando espiritual. Los textos anteriores dicen: cree en mí, viene a mí, creer en mí, tiene vida eterna, tiene vida eterna. En Juan 6:53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne de él, ¿qué? Del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Cuando él dice del Hijo del Hombre, el judío estudiado, entendido las profecías, Dios vendría. Hombre, verdaderamente Dios. Esto es algo celestial. Está hablando de algo celestial. Está hablando de algo espiritual. No está hablando de algo físico. Vamos a ir aquí en 1 Corintios 10:14. Cuando se habla de Cristo siempre es espiritual, no es literal. Hablando de carne, hablando de vida espiritual. 1 Corintios 10, 1 al 4. 1 Corintios 10, 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto no, obviamente no está diciendo que fueron bautizados literalmente, sino está hablando que estuvieron bajo el liderazgo de Moisés. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Obviamente cuando habla de la roca, no está hablando literalmente de una roca, sino está hablando espiritualmente. Jesucristo es la roca. Ellos comieron pan literal, pero Jesucristo es pan espiritual. Jesucristo es una roca. Había una roca física que ellos llegaron a ver ahí, pero Jesucristo es la roca espiritual. Está hablando espiritualmente, hablando. Luego versículo 5 dice: pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, porque renegaban y renegaban. No creían. No querían creer. Ellos se movían por vista, por lo físico.
pero no llegaron a tener fe. En Juan 6:54, regresando, Juan 6:54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le voy a resucitar en el día postrero. De nuevo, ¿será que ellos creen eso? ¿Será que el católico romano cree en esto? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La tiene ya. Católico romano, ¿será que crees tú esto? Que tú ya tienes vida eterna. Y dice Jesús: y yo le voy a resucitar en el día postrero. Una certeza, yo le voy a resucitar. No dice siempre y cuando. No, yo lo voy a hacer. El hecho que tú crees en mí, tienes vida eterna, y yo te voy a resucitar en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que viene a mí y cree en mí, tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero. Era necesario de que Él fuese hecho carne, hombre, y morir en la cruz del Calvario. Necesario. Creen esto, yo lo voy a dar, dice. Es algo que va a llegar a suceder. No está constituyendo la cena del Señor. Es algo que voy a llegar a hacer. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Voy a dar mi vida. Mi sangre va a ser derramada. La vida está en la sangre. Así que vemos que Jesucristo está hablando de la cruz del Calvario. Está hablando de su muerte. Él como hombre, Dios hombre, fue a la cruz, murió por nosotros. Tienes que creer esto. Jesucristo es Dios. Jesucristo es hombre. Lo tienes que creer. Y Él murió en la cruz del Calvario. Tienes que creer, en otras palabras, el Evangelio. Versículo 40 dice así. Versículo 40, noten, primero vamos a leer de nuevo el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 40 dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, a esto cuando habla de ve al Hijo, habla de verlo de cerca, acércate a Él, ven a Él. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, venir a Él y creer en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a leerlo de nuevo, despacio, para que lo entiendan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ve de cerca, se acerca a Él, viene a Él. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, y creer en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo está hablando claramente, pero por causa de su incredulidad, Él dice esto en el versículo 54, que está diciendo exactamente lo mismo, pero de otra manera. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven la similitud? Si ven la similitud, ¿lo pueden ver o lo tengo que decir de nuevo? Dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, se acerca a Él y cree en Él, tiene vida eterna. 50, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y luego dice el 40, y yo le resucitaré en el día postrero. 54, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo 54? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús, ayúdanos a entender, interpreta la escritura. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, lee el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar el día postrero. Es creer. Ven a mí, cree en mí. Versículo 54. El que come mi carne, el que viene a mí y bebe mi sangre, cree en mí, tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero. ¿Sí pueden ver? Así de simple. Así de simple es la cosa. Jesucristo está hablando espiritualmente. No está hablando literalmente comer su carne y beber su sangre, sino está hablando: ven a mí y cree en mí. Es otra manera de decir: ven a mí y cree en mí, y tú tienes vida eterna, y yo te voy a resucitar en el día postrero. Esto no está hablando de la cena del Señor, porque si no, esto estaría diciendo de que hay que participar de la cena del Señor para tener vida eterna. Esto sería algo errado, algo erróneo. En ninguna parte de la Biblia te va a enseñar de que tú tienes que participar de la cena del Señor para obtener salvación, porque entonces esto sería un evangelio de obras. La salvación es por medio de tú participar de la cena del Señor. Esto no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Sería un evangelio de obras. Imagínense que el ladrón en la cruz, pobre, no alcanzó.
participar de la cena del Señor no tiene vida eterna. Pero Jesús le dijo, estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Ya ve cómo esto contradice las Escrituras si tú crees que aquí se está construyendo la cena del Señor? Jesucristo nos está diciendo, tienes que ir y participar, ir a la Iglesia Católica Romana y ver el milagro del sacerdote que obtiene el poder para hacer descender a Cristo, y la hostia literalmente para de ser pan, y ya es transubstanciación, ya es carne y es sangre, y tienes que participar de ello para poder tener vida eterna. Entonces sería por obras, es algo que tú haces, pero la Biblia no te enseña eso. La Biblia no está diciendo eso, Jesucristo no te está diciendo esto. Porque si no, el ladrón en la cruz está perdido. Cuando a los apóstoles le dijeron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Dice, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer en Él. No dice nada de la transubstanciación, no dice nada de otras, de lo que enseña la Iglesia Católica Romana. No dice nada de sacramentos, nada de obras. Y vemos de que no se está construyendo aquí la cena del Señor. Vamos a ir aquí en Mateo 26 para ver cómo no hay similitud en esto. Mateo 26, aquí sí se está constituyendo la cena del Señor. Y esto, hay una diferencia entre Juan y lo que vamos a leer, es un año de diferencia, Mateo 26, 17 al 20. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Está Jesús sentado con los 12 en una casa para celebrar la Pascua. Versículos 26 y 29 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. No dice de mi sangre. Obviamente, cuando habla, esto es mi cuerpo, cuando habla de la copa, está hablando obviamente, no está hablando literalmente. Eso lo entendemos. Por eso dice, y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y vamos a Juan 6:24. Vemos aquí en lo que acabamos de leer, se está constituyendo la cena del Señor. En Juan 6:24 al 27 dice así: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, miren cómo es un lugar totalmente diferente. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vemos a veces cómo nos está construyendo la cena del Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. Dos lugares totalmente diferentes. Una escena totalmente diferente. Aquí en Juan 6 no se está constituyendo la cena del Señor, ni se está hablando de la cena del Señor, porque todavía no se había dado. En Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Apunta a la cruz, está apuntando a la cruz del Calvario. Creer en Cristo Jesús, creer en el Evangelio. Versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es verdad, es verdadero. Jesucristo es hombre. Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Jesucristo fue crucificado. Jesucristo derramó su sangre. Eso es una verdad. El verdadero Salvador. Él es el Mesías. Él es el verdadero Salvador. Porque hay unos que llegaron a negar de que Dios se hizo hombre. Jesucristo es Dios. Versículo 56
dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El que come mi carne, otras palabras, el que cree en mí, el que se acerca a mí y cree en mí, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Su justicia permanece en nosotros, su perseverancia permanece en nosotros. Él permanece en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Será que el católico romano cree en esto? ¿Será que está hablando literalmente comer su carne y su sangre y va a tu estómago y de ahí sale de tu cuerpo? Pero no, está hablando espiritualmente. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Yo no necesito a Cristo en mi estómago, yo lo necesito en mi alma. En mi alma lo necesito, no en mi estómago. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Él permanece en nosotros. Él está en nosotros. Jesucristo dice, va a permanecer en mí. Mis ovejas oyen mi voz y no van a perecer jamás. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El católico romano no cree esto. No dice, me vas a comer, voy a llegar a tu estómago, los ácidos lo van a deshacer y después vas a ir al baño y ya no voy a permanecer en ti. No, eso no es lo que está diciendo Jesucristo. Eso es algo errado al pensar eso. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Obviamente el que viene a mí y cree en mí tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. Estás en Cristo Jesús, es lo que está hablando. El cristiano está en Cristo Jesús. Vamos a ir aquí en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20. Hablando de Cristo, Él está en vosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya ves el Evangelio. Él, Cristo. ¿Qué dice? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que cree en esto, que Él me amó y se entregó por mí, en mí permanece y yo en Él. El que cree en Cristo, el Cristo que vino, el Cristo que fue a la cruz del Calvario, fue crucificado, sepultado y resucitado. Tristemente muchos creen que están cerca de Cristo cuando hacen cierto ritual, sacrificio sin derramamiento de sangre, el cual ellos le llaman a la misa católica romana. Creen que están haciendo algo que a Cristo le agrada, pero no. Yendo a Mateo 7, en Mateo 7, un texto que conocemos, pero lo vamos a leer. Mateo 7, 22 y 23 dice esto: muchos en aquel día, dice Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, apártense de mí. Oh Señor, Señor, es que comimos tu carne literalmente, bebimos de tu sangre en la hostia, nos inclinábamos ante el Santísimo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque el segundo mandamiento prohíbe hacerte una escultura, prohíbe hacerte algo que represente a Dios, porque Dios es espíritu. Y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, aquellos que buscan adorar. No por vista, no dice en materia y en verdad, no, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Sigue diciendo aquí en Juan 6:57, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, por el Padre, asimismo el que me come, el que cree en mí, él también vivirá por mí. Creer en él. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, no como ese pan físico, no como ese pan que ellos sí comieron literalmente, lo tomaron en su boca y fue a su estómago, no como ese pan, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, hablando de Cristo, vivirá eternamente. El que come
¿qué? El que come de este pan vivirá eternamente. Católico romano, ¿crees tú esto? ¿Crees tú esto? El que come de este pan vivirá eternamente. Católico romano, ¿tienes vida eterna? ¿Sí o no? Jesucristo dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Vez tras vez, pero dicen, no lo queremos creer. ¿Por qué? Porque te aferras a tus tradiciones, quebrantas el mandamiento de Dios para aferrarte a tus tradiciones. Te aferras a tus tradiciones. ¿Por qué? Es que el Papa dice, es que el catecismo dice, pero Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna, pero no lo quieres creer porque te aferras a tus tradiciones, quebrantas el mandamiento de Dios para aferrarte a tu tradición. No lo creen ellos. Aún los textos que ellos según quieren usar para según respaldar su falsa doctrina, los refuta. Y no creen ellos en estas palabras de Cristo. No lo creen ellos. Regresando al versículo 28 al 39, dice así, versículos 28 al 31 que diga, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Él acaba de alimentar a los 5,000 y ellos quieren ver más y más. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Así que ellos comieron cierto pan, pero mi Padre les da el verdadero pan. Pan espiritual, que da vida espiritual, vida eterna. Jesús fue a la cruz, llevó la ira de Dios por nosotros. Llevó la ira de Dios por nosotros. Gálatas 3, vamos a ir a Gálatas 3. ¿Crees esto? ¿Crees en el Evangelio? ¿Lo crees? Gálatas 3, 13 al 14. Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Él se hizo carne, Él se hizo maldición, Él fue a la cruz del Calvario, Él fue crucificado para darnos vida eterna. En Juan 6, 59 al 63. Juan 6, 59 al 63. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ya ve, no fue ahí con los discípulos en un cuarto celebrando la Pascua. No, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando espiritualmente, no está hablando literalmente cuando habla de comer y beber. Está hablando espiritualmente, está bien claro. Jesucristo mismo te lo afirma, te lo deja saber, no está hablando literalmente. Versículos 68 y 69 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿De qué se habla del Cristo? Jesús, Dios, se hizo hombre, murió entre vosotros, iba a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos lo creen y da vida eterna. Católico romano, ¿tú crees esto? Que Jesucristo vino y murió por ti, perdona todos tus pecados, pasado, presente y futuro, y te da vida eterna. ¿Lo crees? ¿Será que lo crees?
Vamos a Juan 20, 27, 31. Juan 20, versículos 27 al 31. Estamos en el mismo evangelio. Vimos Juan 6. ¿Con qué propósito fue escrito Juan? Estamos hablando de que Jesús está hablando de creer en el evangelio. Cuando dice comer mi carne, beber mi sangre, cree en el evangelio. Juan 20, 27 a 31 dice: luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulos sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tienes que creer. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creáis y creyendo tengas vida en su nombre, para que tengas vida eterna. ¿Lo crees? ¿Lo crees en realidad? Amén. Dice Jesús: cree, come, cree, bebe, cree, ven, cree en mí y tienes vida eterna. Nadie va a leer Juan 6, 35 para terminar. Nadie va a leer Juan 6, 35 y dice: yo soy, y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Nadie va a leer esto y va a creer que literalmente Él es un pedazo de pan. Nadie lo va a creer. Obviamente Jesús está hablando espiritualmente, está hablando simbólicamente. Nadie va a leer Juan 8:12. Vamos a ver lo que dice Juan 8:12. Nadie va a leer Juan 8:12, que dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Nadie creyó literalmente que Jesús sea un foco, una luz. No, obviamente no creen eso, ¿verdad? En Juan 10, versículo 7, en Juan 10, 7 dice así, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie literalmente cree que Jesús está hecho de madera, que está ahí como una puerta, tiene una manija. Nadie cree eso, ¿verdad? Sabemos que no está hablando literalmente. Nadie lee Juan 14:6. Nadie lee Juan 14:6 y dice esto. En Juan 14:6 Jesús le dijo: yo soy el camino. Nadie cree que Jesucristo literalmente es un pedazo, es concreto o es tierra, es un camino literalmente. No se cree eso, ¿verdad? No creemos eso. En Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra manera de decirlo es en Juan 6:54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que come y bebe, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Venir y creer, venir y creer. El que come y bebe, el que viene y cree, tiene vida eterna.